Hola, ¿qué tal? Muy buen día, tengan todos ustedes. Mi nombre es Daniel Ramírez y el día de hoy vamos a ver 5 datos muy importantes respecto a las bases de datos de DaVinci Resolve. Puede ser que ya hayas abierto este programa, puede ser que incluso ya lo estés utilizando, pero si no tienes claro cómo es que se usan las bases de datos, por qué existen, para qué son, etcétera, te recomiendo mucho este video. Y por supuesto recuerda que si necesitas un curso especializado en la parte del uso de DaVinci Resolve, si estás migrando de cualquier otro software o quieres convertirte en un colorista profesional, entonces tengo estos cursos disponibles, o si quieres módulos completamente independientes con lecciones muy específicas acerca de lo que tú necesitas, estos son la mejor opción para ti. Y algo que es completamente nuevo es que ahora también ya tenemos asesorías completamente virtuales donde podrás hacer preguntas de DaVinci Resolve, fotografía, edición de video o en general de la parte de creación de contenido. Es 1 hora y puedes reservar aquí tu asesoría para que puedas preguntarme acerca de todo lo que necesites respecto a estos temas. Y ahora sí, vamos con estos 5 puntos tan importantes respecto a las bases de datos en DaVinci Resolve, y recuerda darle like y suscribirte a este canal porque eso nos apoya mucho y nos hace crear mucho más contenido. Entonces, vamos a ello. Lo primero que vamos a revisar es cómo es que funcionan las bases de datos respecto a cómo funcionan, por ejemplo, los proyectos de Premiere en este caso. Cuando tenemos un archivo de Premiere, nos aparece directamente en una carpeta, ya sea en Mac, en el Finder o en este caso en Windows, nos aparece un archivo que tiene la extensión PROJ o Premiere Project. Y básicamente le damos doble clic y se va a abrir el proyecto y podemos trabajar en él. Y esta es la manera en la cual muchos estamos acostumbrados usualmente, porque tanto Premiere como por ejemplo Final Cut se manejan así. Tienes una carpeta en tu disco duro, en alguna parte donde viene un archivo con la extensión y le das doble clic y entonces abres tu proyecto. Pero en el caso de DaVinci no es así. Este maneja lo que son bases de datos. Es justamente esto que estamos viendo aquí. Aquí, por ejemplo, yo tengo distintos proyectos. Este es el equivalente a tener una carpeta abierta en mi computadora y tener todos los proyectos. La diferencia es que esto no vive en una carpeta específica en mi computadora, sino que está dentro de una base de datos. ¿Cómo sé cuál es la base de datos? Puedo darle clic de este lado y aquí me aparecen todas las bases de datos que yo tengo. Aquí tenemos que hacer la diferencia entre las bases de datos que están en el disco duro, sea cual sea en nuestra computadora, y las que están en Progress SQL. No vamos a abordar este aspecto específicamente porque es mucho más avanzado, pero nos vamos a enfocar a todos los que estén dentro de nuestro disco duro. Y aquí, por ejemplo, tengo la de 2020 y aquí están todos los proyectos. Es decir, que todos estos proyectos que yo tengo de este lado están dentro de la base de datos 2020. Asimismo, tengo otras bases de datos que me ayudan a organizarme. ¿Por qué lo maneja así? Sinceramente, no lo sé. Pero la verdad es que se me hace muy cómodo porque ya en el programa puedes ver muy directamente cuáles son todos los proyectos que tienes y nos da un nivel más de jerarquías para poder organizar esos proyectos. Yo en mi caso lo organizo por año, 2020, 2021 y así me voy a ir. Y de hecho, entre más vaya avanzando la cantidad de proyectos que tenga, puedes crear subcarpetas o incluso puedes hacer bases de datos por cada cuarto de año. Es decir, el primer cuarto de 2021, el segundo cuarto, tercero y cuarto cuarto, y eso te va a ayudar mucho a tu organización. Lo segundo que tienes que considerar con estas bases de datos es saber exactamente dónde están estas mismas, porque si no sabes dónde están, cómo las puedes respaldar, cómo puedes de repente rescatarlas si es que no sabes dónde quedaron, si se desconectaron, qué tienes que hacer, dónde o cómo encuentras estas bases de datos que tú tienes en DaVinci Resolve. Para saber dónde están es bastante sencillo. Lo único que tenemos que hacer es darle clic derecho a la base de datos que queremos localizar y le ponemos en Open File Location, o en el caso de Mac debe decir algo respecto al Finder. Le damos clic y automáticamente nos va a abrir la carpeta precisa donde está esta base de datos. Por ejemplo, en este caso aquí está Resolve Projects y cuando yo la abro hay un montón de archivos y un montón de jerarquías y un montón de cosas que tal vez no voy a saber exactamente cómo están organizadas y no tengo que saberlo tal vez. Lo importante es que aquí es donde vive el proyecto y recuerda, jamás le cambies el nombre a esta carpeta, mucho menos te metas a modificar todo lo que viene aquí dentro porque entonces vas a dañar la base de datos y básicamente no va a poder abrir bien dentro del programa. El tercer dato, y que para mi gusto es de los más interesantes, es que tienes que saber que entre más proyectos tengas en una base de datos, más tiempo va a tardar en abrir. ¿A qué me refiero? Pongamos por ejemplo mi carpeta de 2021. Yo ya tengo demasiados proyectos, ya excedí por mucho lo que yo debería tener en esta carpeta. Y vean cuánto tiempo tarda cuando yo le doy clic. Tal vez parezca que no es mucho porque la verdad es que DaVinci lo ha optimizado, pero también es cierto que hace unos minutos yo tenía abierto esto. ¿Qué pasa si yo me voy por ejemplo
a esta otra base de datos. Como pueden ver, está tardando bastante en abrir y en realidad no tengo tantos proyectos. De hecho, tengo menos que en la carpeta 2021, pero como ya se había abierto, por eso no tardó tanto. ¿A qué voy con esto? Entre más proyectos tengas dentro, más se va a tardar en abrir. Y tomando en cuenta la parte de organización, valdría la pena crear nuevas bases de datos dependiendo el cuarto en el cual estemos respecto al año. ¿A qué me refiero? Puedo crear una nueva base de datos. Recuerden que la vamos a crear directamente en el disco, no en Progress SQL. Le voy a poner un nombre, que en este caso va a ser el cuarto de 2021. Y aquí es donde voy a elegir la ubicación. Yo puedo elegir cualquier carpeta para almacenar esta base de datos, pero a mí siempre me gusta elegir este disco duro porque es un disco duro rápido y entonces aquí voy a poner mi base de datos. Lo que voy a hacer es darle clic derecho para crear una nueva carpeta y le voy a poner que esta es una base de datos DB de database y que va a corresponder al cuarto de 2021 y entonces dentro de esta carpeta voy a seleccionar este folder y entonces ahí es donde se va a guardar. Le damos en crear y como puedes ver ya se creó. No tengo absolutamente nada en esta base de datos. Por supuesto no estoy perdiendo ninguna de las anteriores, simplemente estoy creando una nueva por cuestión de organización. Y esto es muy importante porque una vez que yo abra esta nueva base de datos no va a tardar absolutamente nada, porque como no tiene nada o voy a tener muy pocos proyectos, va a ser mucho más ágil la manera en la cual lo va a cargar DaVinci Resolve. El cuarto dato que tengo acerca de las bases de datos es el cómo respaldarlas. Una vez que yo tengo una base de datos, tal vez voy a formatear mi computadora, tal vez me voy a ir a otra parte a trabajar y necesito respaldar esta base de datos para poder seguir trabajando con ella. ¿Cómo le hago para hacer esto? Tal vez lo más intuitivo que podrías hacer es darle clic derecho, abrir la ubicación donde está y simplemente copiar esta carpeta y respaldarla en cualquier lugar. No te recomiendo que hagas eso, lo mejor sería hacer lo siguiente. Me voy a ir a la base de datos que quiero respaldar, que en este caso va a ser esta, que aunque está vacía, nos va a ayudar para este ejemplo. Y voy a recurrir a estos botones que están aquí arriba. Este que dice Backup es justamente para respaldar. Le voy a dar clic y aquí me va a preguntar dónde exactamente lo quiero respaldar. Yo tengo un disco duro específicamente para respaldos y archivos o proyectos muy pesados. Le doy doble clic y entonces aquí le voy a poner una nueva carpeta donde le voy a decir que estos son mis respaldos de las bases de datos de DaVinci Resolve. Le doy doble clic y aquí es donde la voy a guardar y esta es la extensión con la cual lo va a guardar, .resolve.diskdb. Le voy a dar en Save y aquí me dice una advertencia y es que puede tardar mucho si es que mi base de datos es muy pesada. No importa, de todos modos la quiero respaldar. En este caso no tardó absolutamente nada, le doy en OK y vean cómo cuando me voy justamente a este disco duro en la carpeta que acabo de mencionar, ahí está mi respaldo de la base de datos. Como puedes ver, este respaldo no es como tal una carpeta con un montón de subcarpetas. Y es que justamente esta va a ser la mejor manera de almacenarlo porque no importa si tú cambias el nombre de este archivo o esta base de datos de respaldo, porque allí van a estar contenidas todas las subcarpetas. Si tú nada más agarras la carpeta, la copias y la pegas en otro lado y por alguna razón cambias cualquier nombre de cualquier archivo o cualquier subcarpeta que ahí esté contenida, ya valiste. Entonces no vas a poder recuperarla tan fácilmente. Esta es la mejor manera de hacerlo. El quinto dato que tienes que saber es, bueno, ya respaldaste tu base de datos, ahora ¿cómo la recupero? ¿Qué tal que estoy en un nuevo equipo usando DaVinci Resolve y quiero rescatar esta base de datos porque quiero seguir trabajando en ella? ¿Cómo le hago? Es decir, que cuando nosotros entremos a un nuevo equipo no vamos a tener esa base de datos. Me voy a ir aquí arriba donde está este botón que dice Restore, le damos clic y en este caso tengo que elegir justamente lo que acabo de respaldar. Es decir, voy a la carpeta donde respaldé todo esto, esta base de datos, le doy en Open y aquí me va a preguntar como si estuviera yo creando una nueva base de datos. ¿Cuál es el nombre que quiero para esta base de datos que voy a estar recuperando? Le voy a poner el mismo, que es el número 4 de 2021 y tengo que ponerle una ubicación. Me voy a Browse. Y puedo elegir pues absolutamente la que yo quiera. Incluso puedo elegir la misma que tenía hace un momento, que es esta. Y selecciono este folder, le pongo en crear. Me dice que la va a recuperar, me dice que puede tardar un poco. Le digo que sí, es justo lo que quiero hacer. Ya la hizo con éxito. Y entonces aquí está Q4 o el cuarto de 2021. Y todos los proyectos que haya contenido aquí se van a respetar. Ten en cuenta que aquí estás respaldando los proyectos, pero respaldar un proyecto no significa que se van a respaldar automáticamente los archivos de video, fotografías, audio que estén contenidos en esos proyectos. Entonces ten mucho cuidado con eso. Y como punto adicional, si llegaste hasta este punto de este video, vamos a ver cómo crear carpetas dentro de estas bases de datos de DaVinci Resolve. Con el tema de la organización, esto es algo que te puede ayudar muchísimo y es bastante sencillo. Damos clic derecho y simplemente le ponemos que queremos un nuevo folder. A este nuevo folder, por ejemplo, yo le puedo poner que quiero uno exclusivamente para mis videos de YouTube. Le pongo en crear y ya tengo una subcarpeta. Le doy clic y entonces puedo crear un nuevo proyecto o todos los proyectos que yo quiera de todos mis videos de YouTube.
Para regresarme, basta con irme de este lado, ponerle en Projects y estoy en la raíz de esta base de datos. Tal vez parezca un poco confuso al principio, yo lo entiendo. De repente no sabes si crear una nueva carpeta o una nueva base de datos completa. Lo que yo te recomiendo es, por ahora, solamente crea nuevas carpetas. Cuando veas que es demasiado pesado, crea una nueva base de datos y entonces con eso va a estar bastante bien. Y recuerda, por supuesto, como bonus, que cada vez que incremente la versión de DaVinci Resolve, cada vez que actualices el software, tienes que respaldar tus bases de datos para evitar que se puedan dañar por el tema de la actualización. Este es un dato que siempre deberíamos de hacer, entonces te lo dejo como un buen consejo. Realmente espero que esta información te sea de mucha ayuda. Si fue así, ponlo aquí abajo en los comentarios. Si no fue así, también ponlo para saber exactamente cuál es el tipo de información que te gustaría saber acerca de estas partes más básicas de DaVinci Resolve, lo que es desde antes de crear un proyecto, antes de empezar a saber editar, antes de saber exportar. Pues saber cómo abrir y cómo administrar tus proyectos es una de las partes más importantes cuando empiezas a trabajar con este tipo de programas. Recuerda que entre más profesional sea la herramienta, tú también debes de tener muchos mayores conocimientos, pues para poder saberla utilizar y sacarle el mayor de los provechos. Y recuerda, por supuesto, que están disponibles los cursos que yo tengo a la venta de DaVinci Resolve en la página que está apareciendo en este momento, danielenfotos.com/cursos, y hay un curso seguramente que te puede interesar, desde el uso básico de DaVinci Resolve hasta el profesionalismo en la parte de corrección de color, etalonaje, color grading, como lo conozcas. Recuerda que estamos en vivo todos los viernes en distintos horarios. Tienes que estar al pendiente de mis redes sociales, Daniel en Fotos, en Instagram, en Twitter, en esas dos plataformas principalmente, o redes sociales. Y si no, aquí mismo en este canal, recuerda suscribirte, darle like y por supuesto darle a la campanita para que te notifique cuando estemos completamente en vivo, porque estos directos son todos los viernes. Damos mucha información respecto a cuestiones o noticias del mundo audiovisual. Por supuesto hay mucha interacción y si tienes alguna pregunta específica, está ese directo muy bueno para que tú puedas hacer tus preguntas todos los viernes. Revisa los horarios y eso es todo. Muchísimas gracias y que tengas un excelente día.